Capítulo 30, versículo 30. Amén. Un solo versículo. Isaías 30, 30. Amén. Gloria al Señor. Isaías 30, 30. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Vamos todos a repetir ese versículo. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Amén. Siéntese. Vamos a hablar bajo el tema, el Señor hará oír su voz. Amén. El Señor hará oír su voz. El Señor nos vive constantemente hablando, ¿verdad que sí, hermanos? Dios nos habla constantemente. Somos privilegiados de que usted y yo, ¿verdad? Dios se interese tanto en nosotros y nos hable. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que desde la antigüedad Dios ha hablado al hombre. Dice Dios, habiendo hablado en la antigüedad a los hombres, a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Dios habló por los profetas, ¿verdad? Los que escribieron la palabra desde la antigüedad. Y ahora nos sigue hablando por su Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios quiere que usted le conozca. Como decían los hermanos, ¿verdad? Fuimos llamados para conocer a Dios y darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Esta es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Gloria al Señor. El Señor quiere que usted le conozca. En Jeremías 9:23 dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hay gente que solamente le gusta lo bueno de Dios, la misericordia y el amor. Conocen solo esa parte, pero hay que conocer todo de Dios, hermanos. Dios no solo es amor, Dios también es fuego consumidor. Amén. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo sé que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero hay que conocer a Dios completamente, como Él es. Él es santo, Él es amor, pero Él es justo y también hace justicia y castiga el pecado. Amén. Por eso dice, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Así que hay que conocer a Dios completamente y lo conocemos a través de su palabra. Dios nos vive hablando, nos habla por su palabra. Esta es la palabra más segura, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la forma más segura de escuchar la voz de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Amén. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos esta palabra. Dios nos habla por sueño, Dios nos habla directamente. O sea, Dios nos habla de tantas maneras. Y somos bienaventurados de que Dios nos hable tanto. Pero a la misma vez, hermanos, también se nos exige una respuesta. Dios habla, pero Dios quiere que usted responda. Amén. A nadie le gusta hablar por hablar, ¿verdad que no? Nosotros como madres y padres, cuando le hablamos a los hijos y no responden o no hacen caso, ¿verdad que nos enojamos, verdad? A nadie le gusta hablar por hablar. Amén. Dios quiere una respuesta de su pueblo, quiere una respuesta de la gente cuando Él habla. Por eso este mensaje se llama El Señor hará oír su voz. O usted oye su voz o Él la va a hacer oír. Yo no sé qué usted quiere esperar. Si quiere oírla o quiere que Él se la haga oír. Pero Él la va a hacer oír. Amén. La gente va a saber quién es Él. La gente le va a conocer un día, va a conocer el lado terrible del Señor. Porque Él es fuego consumidor. Somos bienaventurados de tener la palabra de Dios cerca. Romanos 18 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tenemos la palabra de Dios cerca, pero es triste, hermano, según las estadísticas, hoy en día la gente tiene más Biblia que nunca. Tenemos tantas clases de Biblias
Biblias en CD, de todas clases, hasta para ciegos. Biblia en computadora, pero es cuando Dios es más desconocido en medio de su propio pueblo. No digamos los de afuera, hablando acá. Es cuando Dios es más desconocido. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No solamente le faltó conocimiento, sino que desecharon el conocimiento, no quisieron el conocimiento. Porque una cosa es usted no saber, pero busca instruirse, ¿verdad? Si hay cómo enseñarle, usted, yo quiero aprender. Pero no, hay gente que le gusta ser bruto, perdóname la palabra. Hay gente que le gusta ser ignorante. Y tienen un orgullo de ignorancia. Ellos están orgullosos de ser ignorantes. Mira qué cosa. Hermanos, cuando Dios nos ha llamado a ser sabios en su palabra. Amén. Quizás no sabiduría del mundo, pero hay que conocer esta sabiduría. La sabiduría de Dios que hace sabio al sencillo. Usted puede ser sencillo, usted puede ser de no mucho estudio, pero si conoce esta palabra, usted es más sabio que el presidente de los Estados Unidos. Óigame, un cristiano lleno del Espíritu Santo que conoce la Biblia es más sabio que cualquier universitario, doctor, porque esta es la sabiduría principal, esta es la más importante. Gloria al Señor. Entonces, verdaderamente Dios nos ha dado su palabra. Somos bienaventurados de conocer esta palabra, de oírla, la palabra que nos advierte, la palabra de salvación, palabra de vida eterna, palabra que sana, palabra que liberta al cautivo. Óigame, en el Salmo 107:20 dice, 107, versículo 20, Él envía su palabra y nos libró de la ruina. La palabra de Dios nos libra de la ruina espiritual, amén, de la ruina física. Óigame, y esta es la palabra que liberta al cautivo, por lo tanto hay que conocerla profundamente. ¿Sabe usted lo que a mí me motivó a escudriñar la palabra desde jovencita? Le doy gracias al Señor que desde los 9 años estoy en el Evangelio. A los 14 me convertí. Porque podemos estar y no estar convertidos, pero es mejor estar aquí, ¿verdad? Aquí el Espíritu Santo hace la obra. Pero lo que a mí me motivó fue que a mí me ridiculizaron en la escuela unos testigos de Jehová. Yo me puse a hablarles a ellos del Evangelio sin saber ni la doctrina de ellos, sin yo saber mucho. Y agarraron y me ridiculizaron delante de todos. Yo no sabía nada, yo solamente tenía ese buen deseo, ¿no? No basta tener un buen deseo, hay que conocer al Señor para darlo a conocer como Él quiere, ¿verdad? Y yo dije dentro de mí, esto no me pasa otra vez. Me voy a instruir, tengo que aprender bien, ¿verdad? Y comencé a escudriñar, a conocer bien sus doctrinas, a conocer la palabra, a tomarle mucha atención al estudio bíblico, la escuela bíblica. No había ido al instituto, no había uno por ahí, pero comencé a escudriñar, hermano. Y cuando volví a juntarme con ellos, la cosa fue diferente. Pero usted tiene que saber usar bien la palabra de verdad. Usted es un soldado de Cristo. Tiene que saber usar esta espada, amén, que es nuestra arma para pelear contra el enemigo. Y para pelear y para sacar a la gente del error, amén, y del engaño de Satanás. Pero tenemos que conocer bien esta espada, gloria al Señor. La palabra de Dios es muy importante, amén. La palabra de Dios es muy importante. ¿Verdad? La mayoría de la gente dice que la Biblia es palabra de Dios. Pero hermano, si es palabra de Dios como decimos nosotros que lo es, pero si en realidad lo creyéramos, le diéramos otro tipo de importancia, ¿verdad? Le diéramos más importancia. Porque hay un refrán en español que dice, las palabras se toman de quien las dice. Y siempre digo esto, cuando va a hablar el presidente, como es una persona de autoridad, pues la gente, ¿verdad? Todo el mundo pone atención, el hispano, especialmente cuando va a hablar de migración, ¿verdad? Que usted para los oídos, a ver qué va a decir el presidente. Detienen todos los canales porque el presidente va a hablar. Un ser humano, de carne y hueso, pero tiene cierta autoridad. Óyeme, ¿cuánto más cuando habla nuestro Dios? ¿Cuánto más cuando habla el Ser Supremo? El Altísimo, el que gobierna, el que tiene todo poder en los cielos y la tierra, aquel que da vida y aquel que mata también. Aquel que salva, pero aquel también que envía al infierno. Hay que ponerle atención cuando Dios habla. Si decimos que es palabra de Dios, vamos a ponerle atención a esa palabra. Gloria al Señor, la palabra de Dios es muy importante. Por la palabra de Dios se creó el universo. ¿Sabía usted eso, verdad? Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios no se ve, pero es espíritu y es vida. La palabra de Dios es creadora, amén. Por ella se constituyó el universo, pero también por ella va a terminar el mundo. Por ella profetiza, ella habla del final de los tiempos, gloria al Señor. Ella será abierta el día del juicio. Si queramos o no obedecerla, un día
vamos a ser juzgados por ella. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Apocalipsis 21:5 escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta palabra se cumplirá. Esta palabra es verdad. La Biblia le llama la verdad de Dios. Amén. Ella se va a cumplir y se seguirá cumpliendo. Gloria al Señor. Óigame, Jesucristo dijo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ella ha sido desde el principio y hasta el final va a estar la palabra de Dios. Por la palabra de Dios serán juzgadas las naciones, hermanos, y seremos juzgados nosotros si no nos arrepentimos. Porque el que se arrepiente y busca al Señor no vendrá a juicio de condenación. Pero, ¿verdad? Todos aquellos que desechan la palabra, que la menosprecian, que no la atienden, que la tienen en poco, un día van a ser juzgados por ella. En Apocalipsis 19:15 nos habla de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, cuando venga el Señor con todos sus santos, con su iglesia, ya es cuando todo ojo le va a ver, dice la palabra que vendrá en un caballo blanco, ¿verdad? Apocalipsis 19:11 dice el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y habían en sus cabezas muchas coronas, porque él es rey, ¿verdad? Óigame, y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Usted sabe cuál es esa espada, ¿verdad? La palabra del Señor, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gloria a Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese en gloria, ya no vendrá como cordero, ya vendrá como león. Vendrá como rey, vino como cordero de sacrificio, ahora vendrá como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, como el león de la tribu de Judá. Aquel que ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Si usted no sabe lo que es ese libro, es el libro de los juicios de Dios. Aquel que va a desatar los juicios de Dios sobre la tierra es el Cordero de Dios, déjeme decirle eso. Y él vendrá y regirá a las naciones con vara de hierro. La vara es su palabra. Óigame, hoy en día tanta controversia con la Biblia, esta va a ser la constitución del milenio. Le guste o no le guste a la gente, va a tener que ser regido por esta palabra. Gloria al Señor. Salmos 96:3. 96:3 se dice, él juzgará a los pueblos con justicia, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Su verdad es su palabra, ¿verdad? Juan 17:17, tu palabra es verdad, decía nuestro Señor Jesucristo. Juan 12:48, dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo le he hablado, esta le juzgará en el día final, en el día postrero. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a la voz del Señor? El Señor nos está hablando constantemente, hermanos. Es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Porque cuando se habla, se espera una respuesta. ¿Entiende eso? Dios habla y espera una respuesta. Dios no habla para que usted sepa, para que usted acumule información. Oh, sí, qué bueno, sí, yo me sé eso. No, Dios habla para que usted responda, para que haya una acción. Amén. Él la espera. Pero ¿cómo nosotros respondemos a la palabra del Señor? Algunos ni siquiera la atienden, no le hacen ni caso. La oyen, pero no la escuchan. Hay gente que va a la iglesia y usted le pregunta de qué trata el mensaje, saliendo, ellos no se acuerdan. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otro lugar. Eso sucede mucho, ¿verdad? Porque creen, ¿verdad?, que quizás es el hombre que está hablando. Entonces eso es bien peligroso. Hay que poner atención. Jesucristo cada vez que hablaba decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando se está predicando, usted esté bien pendiente con su Biblia, atendiendo lo que se dice, para ver si todo lo que se dice está ahí. Y si está ahí, es Dios que está hablando, no es el predicador. No importa quién sea el predicador, amén. Puede hasta hablar por un burro el Señor, como lo ha hecho. Pero si es palabra de Dios, hay que atenderla. Óigame, Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, hermanos. Tenemos que poner diligencia. Diligencia es esfuerzo, prontitud, esmero. Cuando oímos la palabra, no solamente en escuchar, sino en
obedecerla. Muchas personas, como le dije, ¿verdad? Usted no saben del mensaje, no saben de lo que trató el culto, pero pregúntele un poco de los programas de televisión o pregúntele de la farándula. Óigame, hermano, saben de las cosas del mundo, pero no conocen las cosas espirituales. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Debemos conocer en abundancia esta palabra. Y el Señor dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Entonces usted va a hablar de lo que está lleno su corazón. Si está lleno de vanidades de este mundo, de las cosas de aquí abajo, de eso va a hablar. Si está lleno de la palabra, ¿qué va a hablar? Va a hablar palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Gloria al Señor. Yo no sé de qué está lleno su corazón, pero espero que se llene de la palabra. Algunos no le ponen caso, le da sueño, se duermen en la iglesia, porque eso no es importante, ¿verdad? El enemigo le pone esas cosas, se distraen, se ponen a hablar con el otro, algunos se juegan con el celular, hermano, eso es triste. Porque pues, esa palabra no tiene importancia. Un día vas a entender la importancia que tenía. Otros, aunque la escuchan, no la creen y responden indiferentemente. ¿Sabe lo que es ser indiferente? Quedarse en nada, neutro, ni para atrás ni para adelante. Escucha, pero no acciona. Amén. Solo son oidores y no hacedores. Y se engañan a ellos mismos. Dice la palabra, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No engaña a Dios, se está engañando usted porque piensa que está bien y está mal. Cuando Dios habla, se espera una respuesta, se espera una acción. Amén. Dice la palabra en Lucas 12:47 que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Hermano, aquel que sabe y no actúa recibirá muchos azotes. Pero aquel que sin conocerla no obedeció recibirá pocos azotes. Y dice la palabra, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Usted y yo somos muy bienaventurados de oír tanta palabra, pero a la vez se nos demanda más. Se nos demanda unas respuestas, hermano. Tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores. Entonces están los que no le ponen atención, otros la escuchan pero están indiferentes y otros endurecen su corazón cuando escuchan la palabra de Dios. Endurecen su corazón, ¿por qué? Porque no les gusta. Ay, no me gustó. Ay, no me gusta eso suena muy duro. Le gusta solo lo bueno del evangelio, pero no le gusta la cruz. Hermanos, el evangelio sin cruz no es evangelio. Y si usted conoce un evangelio sin cruz, le han predicado un falso evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que Jesucristo anunció, sea maldito, sea anatema. Entonces tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. Dice Hebreos 3:7-8, como dice el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto, el día de la tentación en el desierto. Hermanos, si oímos la voz de Dios, ¿qué vamos a hacer? No vamos a endurecernos, porque al endurecernos entonces provocamos el juicio del Señor sobre nuestras vidas. Entendemos que a veces somos débiles, ¿verdad? No podemos muchas veces obedecer la palabra, pero para eso está el Espíritu Santo, para que cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, Él hace la obra en nosotros. Pero no podemos endurecernos o quedarnos indiferentes. ¿Por qué? Porque eso provoca el juicio de Dios. Ya usted sabe lo que dice Romanos 2:5, que yo lo he dicho bastante aquí, ¿verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando endurecemos el corazón, atesoramos ira, atesoramos juicio de Dios, que un día, hermano, nos va a tocar. Y otros, gloria al Señor por esto, la creen. Cuando la escuchan, la ponen por obra y dan fruto. Dice la palabra, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Como dice Mateo 13:23, aquella que cayó en buena tierra, ¿verdad? Esa semilla que cae en buena tierra da fruto. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Bueno, yo espero que todos seamos buena tierra. Ahora, no importa cómo usted responda a la palabra de Dios, si no le interesa,
Como hay gente que usted sale a evangelizar ahí, la gente no está por oír palabra. Óigame, no quiere saber del evangelio. Si es que usted es indiferente a ella, la escucha, pero le da lo mismo. Como decimos, le entra por un oído y le sale por el otro. Si es de los que se endurece cuando escucha la palabra, cuando algo no le gusta, con Dios no se puede pelear. O si es de los que la recibe, amén, con el corazón dispuesto, la pone por obra y da fruto. Gloria a Dios por eso. Pero no importa cómo respondamos a la voz de Dios se va a oír. Amén. Dice el versículo que hemos leído en Isaías 30 y 30, y Jehová hará oír su potente voz. Y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Óigame, cuando Dios mandó a Moisés a hablarle a Faraón para que libertara a su pueblo, siempre, ¿verdad? Les recuerdo esa parte. Cuando va Moisés y le habla a Faraón y le dice, Jehová dice que dejes ir al pueblo para que vaya y me adore en el desierto. Faraón viene y se atreve, porque hay gente, ¿verdad?, que se levantan contra el Dios Todopoderoso y dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo? Entonces Dios dijo, ok, tú quieres saber quién soy yo, vas a saber quién soy yo. Y sabemos según, ¿verdad?, lo que leemos en la Biblia, cómo Dios barrió con Egipto, hermanos. Óigame, dice que sacó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. Por eso dice ahí que Dios, hermanos, descenderá su potente brazo. Óigame, la gente va a conocer quién es Él. Rechazamos la palabra, la dejamos, óigame, actuamos indiferente, vamos a conocer quién es Dios y vamos a oír su voz. Si no la oímos, Él la va a dejar oír, pero se va a oír. Gloria al Señor. Óigame, Dios hará oír su voz. La palabra dice que la palabra es como una espada que penetra. Amén. Y la espada cuando penetra, duele, hermano, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo. Es como fuego, fuego que purifica, y es como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra quebranta la piedra, amén. Esta palabra, hermano, liberta. Esta palabra transforma, pero también es palabra de juicio. También es palabra, hermano, que condena. El evangelio tiene dos respuestas, ¿verdad? O mejor dicho, ¿verdad? Dos implicaciones. Si usted cree, es salvo, pero si no cree, ¿qué dice? Es condenado. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir, crea usted o no crea. Gloria al Señor. La palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad, hermanos. Sabemos por las noticias, vemos las noticias que nos predican, nos confirman la palabra del Señor. La estamos viendo cumplirse en nuestros ojos. ¿Qué estamos esperando para percibirnos, hermanos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga el brazo del Señor descendido sobre el mundo? ¿Que veamos los juicios manifestarse para entonces creer? Quiero que vayamos todos a Isaías 13:6, que nos habla de ese día llamado el gran día del Señor, que pronto ha de manifestarse, el día de juicio. Y yo sé que usted dirá, bueno, tanto juicio. Hermano, es que estamos en ese tiempo. Dice la palabra que ese día está cercano. Antes estaba lejano, ahora está cercano. Isaías 13:6, aullad, óigame, aullad, eso es gritar, como hacen los animales. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Allí hasta el más valiente va a temblar y va a temer delante de Dios. Versículo 8, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Ya usted sabe. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Hermano, porque la tierra va a ser consumida en fuego. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Dice el Señor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, como Dios procesa, como se procesa el oro en hornos para ser purificado, así Dios va a purificar al hombre pasándolo por el fuego. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos
y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dice, aullad porque está cercano el día del Señor, hermanos. Se acercan esos días terribles de juicio. Incluso la misma palabra dice que ya la tierra gime. Ya sentimos, ¿verdad? Todo esto que viene. La tierra gime por el pecado. La tierra, hermano, vemos cómo están los desastres a la orden del día. Todo anunciando que el gran día del Señor está cerca. La tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, me dice la palabra, si usted se lee el libro de Apocalipsis, que los mares se van a convertir en sangre. Óigame, que las aguas se van a convertir en sangre, porque el Señor dice, le voy a dar a beber sangre por tanta sangre derramada sobre la tierra. Habla de granizo que caerá del cielo en Apocalipsis 16:21, que pesarán 96 libras, imagínense. Una lluvia de granizo, un solo granizo que pesa 96 libras. Óigame, la tierra va a ser sacudida por Dios, hermanos. La tierra va a ser purificada. En 2 de Pedro 3:10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, todo esto ha de venir. Y dice el apóstol, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos nosotros recibir la palabra de Dios? Sabemos que Él va a hacer oír su voz. O ponemos atención o Dios va a llamar nuestra atención. ¿Entiende esto, hermano? ¿Queremos nosotros venir por las buenas? ¿Queremos servirle a Dios por amor o queremos esperar el día de su juicio? ¿O queremos esperar que sus juicios se manifiesten en la tierra? Yo me pongo a ver tantas personas, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, adolescentes que creen como que esto es un cuento, hermano. Se les habla la palabra, le da sueño, le da flojera, le da todo. Esto es un cuento de la hermana Carolina. Si no nos damos cuenta que la Biblia se está cumpliendo en nuestras narices y que Dios ha confirmado su palabra a través de la historia, que esto es veraz y todo hombre es mentiroso, hermano. Si no nos damos cuenta de eso es porque Satanás nos tiene bien atado y bien cautivo. Óigame, ¿cómo dice la Biblia? Si Dios no perdonó al mundo antiguo, al mundo de Noé, que era mucho menor la población de Noé con todo el pecado, dice la palabra que si Dios no lo perdonó a ellos, ni perdonó a Sodoma y a Gomorra, que eran 2 ciudades nada más por el pecado, óigame, y aún no perdonó a su propio pueblo Israel, envió juicio, ¿cuánto más no va a ser con esta generación, hermano, que está tan hundida en pecado, tan terrible como está, hermano, el mundo? Si esto está horrible, aquí no se puede vivir, el pecado ha arropado la tierra, pero asimismo, hermano, el juicio de Dios se ha de manifestar pronto. Gloria al Señor, pero aquellos que oigan su palabra, aquellos que la pongan por obra, dice la palabra de Dios que esos van a escapar de los juicios que vienen. ¿Cómo debemos usted y yo responder a la palabra? Primeramente, cuando oímos esta palabra, debemos creerla. Debemos creerla. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe no es solamente creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Todo el mundo hoy cree en Dios. Todo el mundo. Usted se va a la calle, pregúntale a los inconversos, todo el mundo cree en Dios, pero nadie le quiere obedecer. Fe es creer esta palabra, obedecer al Señor. La fe sin obras es fe muerta. El mundo está lleno de una fe muerta, de gente que dicen creer, pero viven como si no creyeran. Aún Satanás cree en Dios. Pero Dios quiere, hermanos, que creamos esta palabra. Gloria al Señor. Tenemos que recibirla con fe. Y al creer esa palabra, cuando nosotros creemos lo que está escrito aquí, nuestra respuesta es otra. Un hermano decía, usted solo cree de la palabra lo que usted practica. Lo que usted no cree, lo que usted no practica, no lo cree. Decimos creer, pero nuestras vidas no dan evidencia de eso. Debemos recibir esta palabra con fe, con temor y reverencia. Con temor. El profeta Habacuc en Habacuc 3:2 decía, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué fue lo que oyó Habacuc que lo hizo temer? ¿Qué fue lo que oyó Habacuc? Si usted se lee todo el libro, desde el capítulo 1, Habacuc le está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué tú permites el pecado? ¿Por qué hay tanto pecado y tú no haces nada? Señor, ¿qué pasa? Señor, haz algo. Y el Dios dice, tú no te preocupes, Habacuc, que yo haré una obra grande. Dios tenía reservado una nación que iba a venir sobre Israel como juicio de Dios, los babilónicos. Óigame, y cuando Dios le dice a Habacuc lo que piensa hacer, entonces Habacuc se llena de temor. Ay, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tu palabra me hizo estremecer ante lo que viene para mi pueblo, ante el juicio terrible que viene sobre la tierra.
Habacuc tembló y temió. Hermanos, óigame, así es que debemos recibir esa palabra, con temor y con temblor. Óigame, debemos temblar ahora en arrepentimiento y no temblar en el día del juicio para condenación. Porque delante del Señor temblará hasta el más fuerte. Óigame, a la presencia del Señor tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Ante Dios se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Todo el mundo tendrá que temer y temblar ante Dios un día. Pero hagámoslo hoy por amor, por arrepentimiento y no un día por obligación. En Isaías 66:2 dice el Señor que Él mirará a aquel, óigame, que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Gloria al Señor. Cuando usted y yo escuchamos esta palabra, debemos atesorarla en nuestros corazones. En Deuteronomio 6:6 dice, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que usted lleva a su corazón es lo que realmente usted ama y lo que para usted es un tesoro. Gloria al Señor. Salmo 119:11 decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra debe ser atesorada en el corazón y al usted tenerla en su corazón, entonces esa palabra limpia nuestra vida y podemos vivir en santidad. Gloria al Señor. Debemos responder a la palabra con temor, con temblor, creyéndola, atesorándola y por último poniéndola por obra. Mateo 7:24, nuestro Señor Jesucristo hablando decía que aquel que oye su palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, ríos, se levantaron, óigame, y esa casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. ¿Cuántos cristianos que a la menor prueba se derrumban, hermanos? Se derrumban. Parecen a veces hasta no creyentes en su forma de expresarse. Andan como que no tienen esperanza, como si no hubiera un Dios en el cielo, como si no tuvieran un socorro. ¿Por qué? Porque no tienen su confianza en el Señor, porque no han aprendido a atesorar esa palabra y a escudriñarla y a creerla. No sé usted, pero cuando yo leo la Biblia de quién es Dios, de todas esas promesas maravillosas que hay, eso me da fe a mí. Como decía el hermano, cuando necesito algo, ¿para dónde voy a correr? A la palabra. Esa palabra nos ministra, nos consuela, nos da fortaleza. Óigame, nos llena de fe. Cuando usted lee lo que dice esa palabra, usted se fortalece, se fundamenta en esa roca. Gloria al Señor. En Juan 14:23, el Señor Jesús hablando decía, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si amamos al Señor, entonces verdaderamente vamos a guardar su palabra. Y termino con esto. Usted sabe, ¿verdad?, que vienen esos juicios fuertes sobre la tierra. Hemos leído algunos de ellos, parte. Si usted quiere leerse el libro de Apocalipsis, léaselo para que se informe bien. Oiga, me vienen juicios terribles cual nunca los han habido ni lo volverá a ver, dice la Biblia. Van a ser días de tribulación, angustia. Óigame, que los hombres van a llorar como mujer de parto. ¿Usted entiende eso? Los hombres. Oiga, desfallecerá todo corazón de hombre. La tierra va a ser sacudida, dice la palabra. Van a caer las estrellas del cielo. Óigame, la tierra va a ser quemada con fuego. El sol va a dar tan fuerte que va a quemar a los hombres, que va a quemar la vegetación, hermano. Vienen juicios terribles, van a salir del abismo, dice la palabra. Óigame, demonios a invadir la tierra y a atormentar a los hombres, que ya están saliendo. Óigame, pero ante todo lo que viene, Dios ha prometido que si nosotros guardamos la palabra, seremos librados de ese tiempo que viene. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, que simboliza la iglesia fiel de los últimos tiempos, la iglesia misionera, aquella que está haciendo su voluntad. El Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de lo que viene. Vas a poder escapar de los juicios que vienen. Y termina el Señor diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Óigame, hermanos, en Apocalipsis 3:20, el Señor hace un llamado a una iglesia. Que eso es lo triste de esto, a la iglesia de la Odisea. Una iglesia indiferente, una iglesia tibia, que simboliza la iglesia apóstata de estos tiempos que estamos viviendo. Usted sabe que está la iglesia fiel y está la iglesia apóstata.
La iglesia de Filadelfia representa la iglesia fiel de los últimos tiempos, el remanente fiel, pero también la Odisea representa la iglesia tibia, indiferente, mundana, la iglesia mediocre, la iglesia paganizada, la iglesia que se ha alejado del Señor. Y a esta iglesia le dice el Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando, está tocando tu puerta. Amén. Si te sientes alejado del Señor, si te sientes que te has desanimado, óigame, que te has alejado, el Señor está tocando esa puerta. Él está a la puerta, está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo termino diciéndole, hermanos, Hebreos 3:7 nuevamente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a atender la voz del Señor. Vamos a ponerle atención, vamos a ponerla por obra. Hermanos, vamos verdaderamente a actuar por esa fe que decimos tener, ¿verdad? Vamos a accionar en el nombre del Señor. No esperemos que el Señor haga oír su voz. Vamos a oírla ahora que hay tiempo. Busquemos al Señor mientras puede. Búsquele ahora que Él está cercano. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros escapar de los que vienen. Dios nos ayude a ser siervos fieles y obedientes. Ese es el llamado. No estamos llamados a ser elocuentes ni a saber mucho, pero sí a ser fieles y a ser obedientes hasta que Él venga. Póngase de pie. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Te damos gloria y honra, Señor. Te damos alabanza. Gracias por tu palabra en este día.